Todos hemos visto una serie médica, una sala de urgencias llena, un paciente crítico y un médico que entra corriendo para resolverlo todo en minutos. En la televisión, los diagnósticos son brillantes, las cirugías parecen perfectas y las decisiones nunca dudan. Pero la medicina real no tiene ningún guión. En la vida real, las decisiones pesan, las cirugías implican riesgo y cada paciente es una responsabilidad, no un episodio. Este episodio no es para criticar las series médicas, es para separar la ficción de la realidad, para hablar de lo que sí pasa en el quirófano y de lo que la televisión nunca muestra. Esto es Receta sin Receta. Esto es Receta sin Receta, lo que no te explicaron en el consultorio. Un podcast donde 3 médicos que somos cirujanos hablemos de los mitos más comunes de la medicina. Y además, vamos a echar cotorreo. Bienvenidos. No, ya estamos pinches profesionales, güey. Aunque digan que siempre. Estamos más. Cada vez más. Siempre muy profesionales, cada vez más profesionales que antes. Que la vez previa. El doctor Cristiano Ronaldo. Ay, güey, ahora no te trajimos aplausos, güey. Es que no se puede tener todo en la vida, Cris. La doctora Julia Monroy. Llegaron tarde los acarreados, güey. El doctor Y Juan Juan Carlos Carlos Sainz. Sainz. Otra vez. Cristiano. Bueno, vamos a cambiarle. Doctora Monroy, ¿de qué vamos a hablar hoy? El día de hoy vamos a meternos en un terreno un poquito peligroso. Vamos, hijo. Bueno, más o menos. Bueno. ¿Estamos en Celaya o Irapuato. Salamanca y todo eso? Salamanchester. Que es las series médicas contra la realidad. Especialmente en el quirófano. Ok. Vamos a Sí, evaluar. porque... Vamos a evaluar al Dr. House. Puta. Sí, todos conocemos al paciente que llega diciendo, doctor, es que yo lo vi en... No, sí les ha pasado, ¿no? Sí. Que lleguen así de, oye, pero es que yo vi en la tele que se resolvía rápido. Que Sí. con Nixon jala. Sí. Eso no es una serie médica. Pero en la tele en lo la vieron, Ajá, sí. ¿no? Y sin complicaciones, sin papeles, sin ayuno, todo, o sea, todo rapidísimo, todo súper bien. Sí, güey. La Sí, cirugía sí. perfecta siempre está en la tele Y rápida. y rápida. Sí, justo hoy vamos a echar al suelo. Plática. Bueno, echar plática, pues. Pero Echar plática. vamos a echar plática de muchos de esos mitos y hacer como, pues no análisis, sino comparaciones de lo que pasa en las series contra la vida real, ¿no? Sí, para que nos demos cuenta que no siempre todo lo que sale en la tele es como sucede en la vida real. Todos quisiéramos que fuera como en la tele, ¿no? Sí, güey. Sí, sobre todo, güey, ¿alguna vez vieron Doctor House? Sí. Eso sí no lo he visto nunca. ¿No? Güey, Doctor House es como... Bueno, yo vi algunos capítulos y fuera así como... Deus. Sí, güey. O sea, está cañón que... no sé. Llegaba un paciente con una cosa así súper rara, güey. Nadie la sabía. Pero al cabo de 2 días, güey, de pronto el güey así tomándose un café y... Ay, ¿no será que tiene infección por... X madre, güey? Rarísima. Y sí, le voy a hacer una biopsia. Vamos a hacerle una biopsia de cerebro. Y al mismo güey que le estaba tomando muestras de sangre, güey, va y le hace una biopsia de cerebro. Güey, ¿qué pedo, no? No, y luego Esto- le decía, de pura casualidad, en los últimos 367 días, ¿no estuviste en el lago Titicaca al más o menos como a las 10 de la mañana? Sí, ¿cómo sabe, doctor? Es que esos síntomas son por lo que yo acabo de... Sí, ¿No? güey, sí, no mames, güey. Bueno, fuera que la medicina fuera así, güey. Pero bueno, vamos a digamos, el primer bloque de mitos. El primero. A ver, ¿cuál es? Son diagnósticos brillantes en cuestión de minutos. A ver. En las series vemos pacientes con síntomas rarísimos, justo como acaban de decir ustedes dos, que nadie puede diagnosticar. Hasta que alguien dice alguna palabrita y de repente como que todo... se Esa aclara. palabra es la que ilumina. Ajá. Sí, de pronto así como, ¡ah, huevo! Dijo Chocolate. Sí, güey. Sí. O sea, como si los pinches
diagnósticos fueran epifanías, ¿no? Así de, Ya sé. güey, no había pensado en la pinche enfermedad del mono, güey. O pasa por una panadería y huele a pan. ¿Huele a pan? Ya sé qué es. Pan. Y lo asocian así bien, bien cañón, ¿no? Con una cosa que nada tiene que ver con la otra. Sí, exacto. O sea, o pasabas de cosas que... Justo, ¿no? O sea, como que no sabían que tenía el paciente así a punto de morirse, güey. Y dicen, es que era alérgico al hielo. ¿No? O sea, cosas así Sí. bien random, güey, que... Y además, o sea, creo que generan eso en la gente como de... Pues sí, de que se oye como muy padre que la medicina pueda ser así, pero... Pues a ver, platíquenos, doctora Monroy, cómo podría ser en la vida real. O cómo llegas a un diagnóstico. ¿Ustedes En la cómo vida llegan a real. un diagnóstico primero? ¿Doctor Chris? A ver, doctor Chris, llega un paciente, güey, contigo, Ujú. sacó cita Sí. por... Ahí te va. Ajá. Un paciente, dolor abdominal, en la boca del estómago. Le dijeron que tiene gastritis y colitis, Ok. que es algo que te debe llegar un chingo de veces. Muchísimo. Sí. Pues primero es la historia clínica. La historia clínica se refiere a esa serie de preguntas que tú le haces al paciente para ir guiando un diagnóstico. Primero es antecedentes que tenga el paciente, qué es lo que hace más frecuente, algunos hábitos de su estilo de vida. O sea, te interesa si visito el lago Titicaca, güey. Sí, también. A lo mejor inicialmente no, porque todavía no me ha llegado la señal divina. Oye, Sí. ¿no estuviste en los Alpes suizos el último año? Y tú así, ¿eh? ¿No? Sí, No haz de mames, cuenta. güey. Sí, entonces ya una vez que tienes un poco de la historia del paciente, entonces ahora sí empiezas con cuál es el motivo de esa consulta y cuáles son los síntomas que tiene tu paciente, para ir asociando todo esto, englobarlo en ese conjunto de signos y síntomas, englobarlos para dirigirlos a un diagnóstico. Posteriormente pasas a la exploración. Entonces, a ver, revisas dónde es el dolor, si se exacerba con algo, si disminuye con alguna otra maniobra. Intentas localizar puntos o signos que nosotros revisamos en la exploración física para poder darnos una idea de cuál puede ser el diagnóstico ¿O cuál no? o cuál no exactamente. Entonces, por ejemplo, un paciente que llega con dolor en la boca del estómago, pues a lo mejor no le voy a hacer un tacto rectal, ¿verdad? Si no, ¿No? si no lo amerita, si no pensamos en alguna enfermedad que vaya por esa zona. Entonces, justo ya que tenemos la historia clínica, ya que tenemos el principio de evolución del padecimiento, ya que tenemos la exploración, entonces evaluamos los estudios que ya tenga el paciente. Si todavía no tiene un estudio, entonces ya sabemos más o menos cuál es el estudio que le vamos a pedir. Un ultrasonido, una tomografía, una endoscopía. Y ahora sí, ya que tenemos todo esto, podemos darle un diagnóstico al paciente. Ahorita vamos a hacer el simulacro de este paciente. Dolor en la boca del estómago, como se dice frecuentemente, güey, ¿no? Claro. Dolor en la boca del estómago, llega contigo y a ti te parece que pudiera ser enfermedad ácido péptica, ¿no? Ujú. Que bueno. Gastritis. 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 Ujú. Ya lo interrogaste, ya lo revisaste. ¿Qué paso seguiría después? O tú en tu algoritmo, güey. ¿Qué sigues después? En mi algoritmo, si todavía no tenemos un estudio que lo corrobore, Lo acabas de conocer. ok, sería, ¿Qué haces después? ya lo revisé, Ya lo revisaste. Ya Ok. le preguntaste. Ya te echaste una hora de consulta. y me parece que puede ser una enfermedad acidopéptica, Sí. le inicias tratamiento. Ok. Y regresa una semana después, 2 semanas, o te Ujú. habla. Cris, ¿qué crees? ¿Sigo con las mismas Phil Barrera. Perdón. Ya se fue. Así fue. Oye, Cris, ¿sabes qué? Sí me mejoró, pero a lo mejor... Phil No ha Barrera. mejorado. ya regreso. Ya regreso. ¿Alguien Güey, tiene esta pinche Lolita ya la está...
Alguien sale le Lolita falta una Ayala de este cuerpo que no te pertenece. O sea, realmente ya estoy pensando que no es solo que se le atore la flemita. No, A lo oye, mejor ya no, necesitas no. una funduplicatura. Es reflujo. Ajá. Sí, ya me dijeron que sí tengo reflujo. Afortunadamente no tengo síntomas más que el... No, cada grabación hay un... Phil Barrera. Phil Barrera. No tengo síntomas. Phil Barrera. Bueno, ¿me dejas seguir con Cristian, por el amor de Dios? Ahorita vamos con tu caso. Ahorita te voy a presentar un caso de un paciente de casi 40 años. Ay, papá Lord. En la flor de la juventud. Apenitas. A penaltis. Y entonces, ¿En qué estábamos? 2 No, no es semanas. cierto. En 2 semanas. Te habla y te dice, oye, Cris, mejoró la molestia, pero no estoy al 100, güey. Sigue ahí. Sigue ahí. Ok, entonces ahora sí hay que hacer algún estudio de extensión. ¿Qué Hay que harías? mandarse una endoscopía. Ok. Entonces la endoscopía, lo que... Tranqui, perro. Ok. Le haces la endoscopía. Le mandas la endoscopía. De que te habló a que se hace la endoscopía, más o menos cuánto tiempo tarda. 2 semanas a 1 mes. No en el IMSS, en la priva, güey. Es que luego los pacientes sí tardan mucho. Ah, bueno, eso tienes razón. Bueno, Ponle O tú sea, que... tú lo ves hoy y Sí. es muy raro el paciente que Estoy al de día acuerdo siguiente ya contigo. tiene los estudios. Ándale, te la voy a dar por buena. Tienes toda la razón. Va a O sea- tardar, a lo mejor... Entonces, vamos sumándole tiempo. Ajá. Y a eso iba contrastando contra lo de diagnósticos mágicos en 5 minutos, güey, Claro. ¿no? Sí. A ver, tú lo viste en consulta. En 2 semanas el paciente te habla porque no tiene mejoría. Y es algo a lo mejor tan cotidiano o tan común como una enfermedad ácido péptica, güey, ¿no? Claro. O una gastritis que Sí. tiene muchísima gente. 2 semanas para que te hayas dado cuenta que el tratamiento no No. funcionó al 100%. Ujú. Otras mínimo, como tú dijiste, 2 semanas más para que se haga la endoscopía. la endoscopía. Ujú. Y le tomaron biopsias. Sí. 1 semana, si te va bien, 1 semana más. Ok. Si no, 2 semanas más. Déjalo en 2 semanas. Llevamos 6 semanas, güey. Sí. Cuando te entregan el resultado de patología, sale Helicobacter pylori. Helicobacter. Entonces tardaste 6 6 semanas en poderle dar, y Un no es tu diagnóstico culpa, güey. definitivo, Ajá. claro. Hiciste el abordaje como se tiene que hacer. Sí, Y tardaste 6 semanas en tener el diagnóstico adecuado o el diagnóstico exacto y poderle iniciar tratamiento. Sí. Y de todos modos, el tratamiento de Helicobacter, ¿cuánto tiempo tarda? 14 días a 21 días, dependiendo. Güey, son Sí. 2 meses y medio, 3 meses para que el paciente pueda tener un diagnóstico adecuado y pueda tener mejoría de sus síntomas. Sí. Y si te fijas, este diagnóstico de gastritis muchas veces lo dan algunos médicos en consulta. Es gastritis. ¿Y Lo qué que le dan, no güey? saben es que realmente el diagnóstico de gastritis, al final de cuentas, termina siendo un diagnóstico endoscópico. Por su histopatológico. Bueno, histopatológico. Sí, güey. Exactamente. Entonces no es como decir, ay, fui y me dijeron que tengo gastritis. Sí, ¿y qué te Y- dieron? Omeprazol. Ajá, Güey. ¿No? ajá. Y entonces, ¿ya te hicieron la endoscopia? No. Entonces no tienes todavía un diagnóstico confirmado de gastritis. Tienes No enfermedad es- ácido péptica. Exactamente. O Un dispepsia, diagnóstico de ¿no? gastritis no es tan fácil como luego también en las series o en los programas de televisión. Es como muy común que sea, ay, sí, tienes gastritis y ya. Pero sin tener un diagnóstico que realmente lo confirme. Aunque en ocasiones esa gastritis realmente siempre fue una inflamación en la vesícula. Ajá, también. Eso es muy común también. Sí, eso pasa mucho. Y además, contrastando lo de la realidad contra lo de las series. O sea, en la serie es de, ¿ya llegaste? Sí, claro. Vas a tener el Helicobacter pylori. Vamos a hacerte la endoscopía. Y así, güey, del consultorio Luego. Ya lo estaba esperando el endoscopista ahí. Ajá, güey. Así, Sí. el, De hecho- el endoscopista se estaba sacando los mocos hasta que llega el paciente y ya, güey. Así, Sí. listo, aquí te hacemos la endoscopía. Güey, eso no Sí. funciona así, güey. Porque ni cuando te llega un paciente hospitalizado que solicita la endoscopía y que sea una urgencia, a menos que el paciente venga vomitando sangre y que si necesites una endoscopía súper mega urgente, lo ves al paciente, lo hospitalizas y a las 3, 4 horas le están haciendo la endoscopía. No Claro. es como que el mismo camillero ni siquiera lo estacionó en el área de cubículo y lo mandó. No, o sea, no es algo que sea tan rápido como se ve en las películas. Y en el contexto de urgencias, no sé si han visto, vi nada más unos capítulos de algo que se llama The Good Doctor.
Ajá. No lo Eh, vi. O sea, el paciente está en urgencias y de repente lo ve. Él creo que tiene diagnosticado autismo, si no Sí, mal creo que recuerdo. sí, Asperger o algo así. Bueno, no estoy seguro. Pero llega a ver el paciente y en su cabeza ya se hizo una radiografía, una tomografía completa del paciente. Lo ve de arriba para abajo, ve cómo está latiendo el corazón, ve cómo están funcionando los riñones y en ese momento sabe qué es. No mames. Pues, Oye, qué ganas, ¿no? Porque- Ojalá Sí, que ojalá. pudiéramos, güey. porque ni en la vida real la medicina es como en los libros. Porque lo que te ponen en las series es lo que dicen los libros. Que el paciente llega justo con los síntomas, como dice el libro, con la evolución, con horas, minutos y segundos de la evolución de los síntomas. Con el Y antecedente de que estuvo en una cueva con murciélagos, güey, y después Exactamente. viene con la enfermedad. Sí, güey, claro. O sea, es raro el paciente que llega con los síntomas del libro y es más frecuente que el paciente tenga síntomas como muy dispersos, muy vagos y que tú tengas que englobar y tomar los principales síntomas de ese paciente para poder saber cuáles sí son ocasionados por el padecimiento que tiene y cuáles no son ocasionados. ¿Sabes? Aquí voy a hacer un paréntesis y yo creo que para allá ibas, con la parte de que es mucho más común que nos equivoquemos de lo que nos gustaría. Claro. Yo acabo de tener una paciente joven, 20, hace un par de semanas. Una paciente, y ahí les va y a ver ustedes qué piensan y qué hubieran hecho antes de que yo les diga qué hice yo. Ujú. Joven, 20, con cuadros recurrentes de dolor en cuadrante superior derecho del abdomen. Ujú. Ella no ha identificado si le duele específicamente con algunos alimentos, Ujú. ni si tiene alguna relación con otra cosa. Sin embargo, el dolor es como cuadrante superior derecho, central, se irradia en hemicinturón hacia la espalda, región dorsal, le duele en el hombro derecho. Para la gente que no tiene nada que ver con medicina, esto es un cuadro muy típico de dolor de vesícula biliar. Claro. Ultrasonido, nada. Ya tiene otros ultrasonidos y no tiene nada. El Ujú. dolor sigue siendo igual. ¿Ustedes qué le harían? A Híjole, ver, aquí Chris, ¿tú qué le harías? son dos opciones. La primera podría ser tal vez hacer una tomografía para descartar que no haya algo ahí en ese sitio, algo en el hígado, intestino grueso o demás. Y si todo sale bien, hay que seguir pensando en la vesícula, pero en algo funcional de la vesícula. Julia, ¿tú qué le harías? Yo, la verdad es que por la edad y demás, creo que antes de buscarle en tomografía, le pediría el estudio para ver cómo se mueve la vesícula. Yo también pensé eso. Yo también dije, por edad, yo sigo creyendo que es la vesícula. Le mandé a hacer una gamografía. Y discinesia vesicular, ¿no? Normal, güey. Porcentaje de vaciamiento de 75%, güey, a los 90 minutos. No, pues Para los que funciona no perfecto. sepan, es la... Funciona perfecto, güey. Sí, funciona perfecto Ujú. la vesícula. La gamografía es un estudio en el que le ponen una pintura especial Ujú. a la bilis y van tomando muchas fotos para verificar cómo se llena la vesícula, en cuánto tiempo se vacía, porque también puede doler, aunque no haya piedras, Ujú. si la vesícula está muy floja y se está vaciando muy lento, ¿no? Correcto. Pero la de esta paciente se vacía normal. Tiene que vaciarse más del 30 al 35% para decir que no es la vesícula. Si es menos del 30 al 35%, podemos decir que es eso. Tu paciente tenía 70%. 75, güey. Yo hubiera perdido la apuesta. Yo juraba Sí. que iba a ser eso, güey. O sea, Sí, sí. ahí ni siquiera decir, híjole, no, estás güey. en el límite. No, está Se- chingón. Tu se- vesícula sí, está sí, sí. funcionando perrísimo. Sí. Entonces justo le dije, puta, lo que me queda es la Tomografía. tomografía. Pero le dije, güey, cuando te vuelva a doler, hay que hacer una tomografía y vemos, ¿no? O sea, ahorita que no tiene dolor, no Ujú. vale la pena. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, sí. Entonces, a lo que voy es que este tipo de cosas que... Agua pasa por mi casa y tú dices, ¿es Ah, esto? huevo, es Aguacate. esto, güey, claro. Y no, Y no era aguacate. no era, güey. Sí, Entonces, justo a esto voy con lo de que uno se puede equivocar con Sí. mayor frecuencia de lo que a uno le gustaría, ¿no? claro. Ujú. Sí, definitivamente. Hay ocasiones en algunos pacientes que creo que me ha pasado algo así como lo que tú mencionas y le hacen igual una tomografía, obviamente conmigo de contraste, y hay cierto pensamiento, bueno, para todos los pacientes, en unas arterias que salen igual de duodeno Ujú. y esas son las que dan el dolor, pero se tienen que agarrar en el momento en el que está dando el dolor. O sea, como Ya una... estamos igual que las que las...
Que en las que en las series. series. Sí, o sea, te refieres a una pinza mesentérica. Ujú. Sí. Sí. Pues sí, Porque justo, sí me ha pasado. sí, y justo lo que le dije, ¿no? Como hacerla en el momento en momento que que tiene tienes dolor. O sea, ahorita no valdría la pena hacerla. Sí, nunca, muchas veces el diagnóstico que tú le das a un paciente cuando llega, a veces no es el correcto. Sí, tenemos que hasta el 15% de los diagnósticos iniciales Ujú. pueden estar mal. O sea, Está cañón. imagínate, sí, Y a lo mejor eso en un escenario bueno. claro. Hemos visto pacientes que luego ya mejor me callo. Que van a otro lado y dices, güey. Y no es que nosotros hagamos las cosas bien, güey, pero. Ujú. Sí las hacemos bien, O sea, pero nos podemos equivocar. Ajá. Sí. Y a lo que no voy es. Lo que no intenté decir es que nosotros hagamos las cosas bien y los demás mal. Ah, ok. Sí, nos podemos equivocar que la literatura, e incluso, por ejemplo, en una enfermedad de apendicitis aguda, nos da un cierto rango que es permitible para el cirujano de equivocarse Claro. y operar a un paciente que a lo mejor, aunque tuviera todos los síntomas, aunque los estudios de imágenes tuvieran con datos que parecieran que es apendicitis, que cuando lo operes no sea una apendicitis. Ujú. Y eso, el cirujano que tiene 0% de apéndices blancas, dice que, o sea, apéndices que no eran apendicitis, lo que dice la literatura, que no es el que está operando más, sino es el que se está tardando en operar más a sus pacientes y espera a que el cuadro esté más evolucionado para poder entrar a quirófano. Sí, ahí te metes en cosas estadísticas, ¿no? Al final de cuentas es mover como esa curva de rock y ver cuántos sanos estás operando contra cuántos muy enfermos. complicados estás Ajá. operando, ¿no? Sí, estoy de acuerdo contigo, güey. Y bueno, vamos Con al el segundo mito. bloque de mitos o al segundo mito. La cirugía heroica que siempre sale bien. ¿Eso no es cierto? En la tele sí. Chanclas. Bueno, Bueno, no, sí he visto episodios en los que no lo logran, ¿Sí? pero son los menos. Pero es así cuando hicieron todo lo posible, bajó Dios Todopoderoso, ayudó y ni así. Tardaron 24 horas en la cirugía. o tardaron 15 segundos más en darse cuenta que el olor al pan tenían que asociarlo con que el paciente había ido a una cueva y ya cuando quisieron operarlo, ya esos 15 Sí, segundos fueron muy tarde. Sí. Justo, en las series el cirujano, como House, ¿no? O sea, en las Ujú. series el cirujano es el que le abre la puerta del hospital, güey, como en el circo pobre, ¿no? Ajá. Es el que le abre la puerta del hospital, el que empuja la silla de ruedas, güey, El y que luego el toma que la lo placa. diagnostica, toma la placa, güey, y luego hace el pinche frotis de la sangre, ¿no? Sí. Diagnostica, se cambia y va y opera, güey. Sí. Y además sale y dice, la cirugía fue todo un éxito. Sí, justo. Justo les iba a preguntar eso. Sí. O sale y dice, no, hicimos todo lo que se estuvo en pudo. nuestras manos, Sí. sin embargo, acaba de fallecer. ¿Alguna vez le han dicho a su paciente la cirugía fue todo un éxito? No, eso Yo también no. ya lo habíamos Te lo platicado habíamos antes, platicado, ¿no? Sí. sí. Nah, ya no, güey. Eso se me hace una mamada. No, yo no. Es como... acá el paciente que llega, muchas veces... Siento sí- que sí si es- salgo y digo, la cirugía fue todo un éxito, me estoy convirtiendo así, me va a aparecer de pronto así como cara de Cantinflas, güey, ¿no? En el doctorcito. el doctor- o te van a pasar el bastón de Dr. House. Sí, güey. Sí, como dices, sí hay algunas partes que a lo mejor sí son muy similares en cuanto a todo el protocolo de un hospital y la atención de un paciente y llevar al paciente a estudios, pero no siempre es tal cual te lo muestran en los libros, perdón, en las series. Hay veces que incluso en las series ni siquiera saben conectar las puntas nasales. Sí, ¿No? sí. O sea, O sea, el paciente, o ves tú tienes al- el tubo conectado y dices, güey, ese paciente, sí, es donde más se patinan, ¿no? Donde... sí, en En el los acomodo tubos. de los tubos y todo eso. Sí. Pero, por ejemplo, como decías hace un momento, llega el paciente a urgencias y ya está el doctor ahí esperándolo y vente, vámonos, hay que llevarlo y ellos lo llevan
a quirófano, a rayos X, y ellos van y le pican al botón de la tomografía Sí. y lo suben al quirófano y ya están lavados. Digo, a lo mejor sí es un poco similar en que llega el paciente, pides el estudio, esperas a que llegue el camillero. A lo mejor sí lo acompañas a ver directamente el estudio cuando lo están tomando. Sí te quedas a platicar con el radiólogo a ver qué es lo que él ve. Regresas a decirle al paciente lo que vas a hacer, pero tú no lo llevas, no lo trasladas, no lo mueves de cama, porque hay alguien que se dedica exclusivamente a eso, ¿no? Sí, de acuerdo. Y aparte de algo que no hemos tomado en cuenta, que todos los, no sé si se han fijado, excepto el Dr. House, pero la mayoría de los médicos que están ahí son guapísimos. Nosotros también. Todos. Sí. Ah, Y entonces, en eso sí nos parecemos. Y Cris así, nosotros también. Nosotros también. En eso sí nos parecemos. No creo. ¿O no? Todos son así. Sí. Igual las doctoras. Phil Barrera. Ah, te moví el pato. Bueno. Sí, estoy de Sí. acuerdo contigo. O además así, cuerpos perfectos. Ah, Ves así al güey que va al gimnasio y está mega mamado, güey. Y comen súper saludables. Güey, Sí. eso debe ser como el 1% de la gente en Una el hospital. utopía, sí. sí, aparte ni siquiera sudan, ni siquiera se ven cansados, ni Ah, siquiera sí. nada. Así de, No Bueno. pagan impuestos. Lo más importante. Sí, y además, o sea, los resultados de la vida real de una cirugía, pues sí son bien diferentes. O sea, partimos desde que llega el paciente es algo diferente a como pasa en las series, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. ¿por Que qué? es justo como decías, pues. ¿Qué? No, que justo De- como decía Chris, desde la parte de la consulta Ujú. es bien diferente. Y pues imagínate las cirugías. Sí. Sí. Sí, porque pues igual también las cirugías programadas no son igual que una cirugía de urgencia. ¿No? Por ejemplo, la cirugía programada, pues tú mandas a tu paciente a hacer todos los estudios y como tú dices, el paciente también no se hace todos los estudios preparatorios de un día para otro. Entonces también es como un protocolo que tarda más o menos 1 o 2 semanas en lo que el paciente ya tiene la valoración preparatoria y demás. Y pues cuando es una urgencia no te da tiempo de hacer todos estos estudios. Intentas hacer lo que necesitas sin poner en riesgo la vida del paciente, acelerando todos los procesos. Sí, o tratas de minimizar los riesgos, ¿no? Sí, Sí, en la vida real también hay muchas cosas alrededor de una cirugía que se toman en cuenta y que realmente nunca lo vemos en las series. Por ejemplo, los pacientes, como ya dijo el doctor Chris, tienen que estar valorados previamente para ver cómo están sus condiciones generales. El anestesiólogo, que no es lo mismo que el cirujano, porque en las series igual lo hacen todo, en consentimiento informado, ver que todo esté listo y que el equipo que lo va a operar esté también completo. sí, yo nunca he visto en una serie que llegue el anestesiólogo con el paciente y que le diga, yo voy a ser tu anestesiólogo y estos son los riesgos de la anestesia. Aunque también supongo que es como para hacer más fluido el capítulo, obviamente, ¿no? Sí, a lo mejor hacerlo interesante y no poner la parte pues Administrativa, aburrida y administrativa de un hospital. la que no nos gusta a nadie. Oye, que no, y a final de cuentas, que eso sí no lo veo mal, los héroes siempre son los cirujanos. Pues sí. No toman en cuenta nada. Bueno, a final de cuentas todo lo resuelven en quirófano. Excepto en Doctor House, ¿verdad? Es que ese no lo he visto. no, muchas veces también. Te digo que el mismo hombre de color, por no decir de otra forma, en los capítulos que yo vi, era el güey que empujaba la silla de ruedas y el güey que terminaba haciendo una craneotomía, Sí. así casual. Ah, porque también los que operan cráneo operan tórax y operan abdomen. Sí. Hasta manicure les hacían. Sí. Sí, está cañón. Y aquí no, cada quien a su... Y Zapato de justo tu de ahí zapato. nos brincamos al tercer mito, ¿no? Que es esta parte de que se ve al cirujano como un ser todopoderoso que arregla la vida de los pacientes desde les estaciona el coche hasta
Sí. Hasta todo. Hasta les da servicio de Uber de regreso. Sí, pues obviamente en la vida real eso no pasa así, ¿no? Y justo creo que algo que intentamos hacer como equipo es, y algo que yo les digo a los pacientes y que suena a lo mejor muy tonto, pero les digo, yo soy un cirujano bien menso. A mí lo que me sale bien es dentro del quirófano. Fuera del quirófano necesitamos ayuda de alguien más. Sí. ¿No? Y es justo ese equipo que a lo mejor no se ve o que muchas veces no, los pacientes no lo ven, pero desde el camillero es parte del equipo hasta la enfermera que nos pasa el instrumental y el camillero que sube y baja al paciente y lo traslada. Entonces creo que todo es, no solamente somos Juan Carlos, Julia y Cristian con Lalo operando, sino que va más allá del área médica, lo que conforma un equipo quirúrgico. Sí, totalmente de acuerdo. Hay mucha gente que está involucrada, digo, desde la persona que te recibe en urgencias o la persona del personal administrativo del hospital que captura tus datos para que puedas estar en el sistema del hospital y que tú, Cristian, puedas acceder a los estudios de laboratorio, los estudios de imagen cuando ya se los hizo, la persona que va y te toma la radiografía, que te toma la tomografía, la persona que te cambia de camilla a la silla de ruedas o a la cama de la tomografía, la persona que va y te pica el brazo para sacarte estudios de sangre, Exacto. La persona que procesa la sangre. O sea, para que un hospital funcione necesitas un chingo de gente, güey. Sí. Y gente muy capaz. Sí. ¿No? A veces hemos tenido esta plática muchas veces y a veces eso hace el hecho de tener gente. Imagínate tener puros Cristianos Ronaldos, güey, trabajando en todo ese equipo, güey. ¿Tú crees que va a ser barato? No, pues no. A eso voy. El funcionamiento Sí. de un hospital para que funcione bien y tengas gente muy capacitada y que además tengas que estar capacitando constantemente, no es nada barato. Y lo hemos vivido nosotros. Cuando falta una sola persona de todo ese equipo, Es un pedo, güey. es un caos. Sí, claro. Porque cada persona sabe lo que tiene que hacer en un hospital. Y tú no le puedes decir al camillero, oye, ¿qué crees? No vino el que toma las radiografías, tómala tú. No, o sea, es un caos. Todos andamos, ¿y quién va a tomar el estudio? ¿Por qué? Porque cada eslabón de la cadena es súper importante para que las cosas salgan bien en un hospital. Sí. Digo, hay veces que entre nosotros nos ayudamos o que si a lo mejor en lo que llega el camillero pasamos al paciente cuando es algo muy urgente o que la enfermera no puede canalizar o tomar la muestra, nosotros también le ayudamos, pero al final de cuentas hay alguien que está exclusivamente en ese sitio para realizar una función. Les voy a poner un ejemplo de algo que hemos cotorreado, por ejemplo, de servicio de imagen. Uh-huh. De que hemos visto ultrasonidos en personas adultas que dicen que es apendicitis y no sé, no es, ¿no? Ajá. Ujú. Pero imagínate, te voy a poner así como el Jenga. Te voy a quitar una pieza de ese equipo, doctora Monroy, Ok. y tú me dices qué puede pasar. Imagínate que ese día la persona que se encarga de capturar los datos del paciente se peleó con el novio. El Cris le puso el cuerno. Ok. Puta. Anda, pero Mal. Mal. Ya llenó el pinche teclado de mocos y babas porque está llore y llore. Entonces, imagínate que captura el nombre del paciente mal. Tiene 2 solicitudes. O dos Sí, personas que se van a operar las dos, ¿no? O bueno, 2 personas. Por error de que anda toda mal, que es normal, tiene una vida fuera del hospital, tiene una vida fuera de su trabajo. Imagínate que cambia los nombres y entonces te sale a ti que tu paciente le hicieron un ultrasonido y tiene apendicitis. O le hicieron un estudio y tiene apendicitis. ¿Qué es lo que sigue? Operarlo. Operarlo. Claro. Tú entras al quirófano y no encuentras nada. Tú te guiaste o te apoyaste. Tú sospechabas que sí tenía y a lo mejor, digo, obviamente es un escenario utópico, ¿no? Claro. No algo real. No es algo real, pero es un escenario que imagínate.
Imagínate una pieza clave que podría alguien ni siquiera pensar en esa persona Ujú. que está haciendo este proceso administrativo. Pero imagínate que eso lo cambias poquito, terminaste operando a alguien que no necesitaba una cirugía. Y dejando Claro. ir a alguien que la necesitaba. Exactamente. Sí, claro. Es Y como, por algo tan, o sea, algo que es tan sencillo como captura, no estoy menospreciando su trabajo para nada, estoy al contrario diciendo que es un trabajo súper importante, Claro. pero imagínate que solamente por capturar, cambiar los nombres, es un problemón. Es Ujú. como los pilotos. Si un piloto cambia su dirección 5 grados, poquito, no va a llegar a Nueva York, va a llegar El rico humillando al pobre, maldita sea. va a llegar a otro lado. O sea, por eso, o sea, es súper importante. Por eso todos los eslabones son importantes Súper en la importante. cadena. Sí. Y son Ninguno cosas puede fallar. que pues en las series solamente sale el güey que opera y que sale Sí. en hombros, ¿no? De Y que bien peinado. salió todo Y bien. guapo. ¿Mande? Bien peinado y guapo. Ah, pensé que me estabas hablando. Y aparte salen de quirófano y el gorrito no los despeina. Sí. No les caló aquí, no les dejó aquí la línea Así la línea marcada. la aquí. línea marcada del gorro. Los guantes aquí todos marcados en los brazos. Sí, las Sí. manos todas transparentes. Sí, o sea, todo eso, pues no, es perfecto la cirugía. Sí, está cañón. Debería de ser así en la vida real. ¿Sí? ¿No? No. De No, que o sea, todos estén bien guapos. lo siento, Chris, ya no podrías operar con Ya no. nosotros. Sí, no. Y bueno, la comunicación entre este equipo es sumamente importante porque se ha visto que hasta el 30% de los eventos adversos en una cirugía están relacionados con las fallas de la comunicación y justo tiene que ver un poquito con lo que habíamos comentado antes. Si el equipo se conoce y tiene una buena relación y tiene una buena relación también con el anestesiólogo, pues la cirugía sale mejor. Sí, claro, cuando falla la comunicación del equipo, por supuesto que van a aumentar los errores. Y en cualquier parte de todo el camino de la cadena de que llega el paciente hasta que se va a su casa, si no hay una buena comunicación, todo va a fallar. Sí. Sí. Debe ser. Es algo muy complejo, ¿no? Vamos al Siguiente mito. Ay, El Sí, siguiente mito. El paciente despierta como si nada. Sí, en la tele, güey, despierta el paciente después de una craneotomía. Al día siguiente le pasan visita y el güey está hablando como si nada, ¿no? Con un parche así enorme. Y está hablando así como si nada. Y dices, ese anestesiólogo es un perro, ¿eh? No le dolió nada. Echándose unos chicharrones de la Ramos. Sí, está cañón como... O sea, como son cosas que son... Pues, güey, irreales completamente, Sí, ¿no? Sí. Aquí el paciente despierta y cuando le habla a Lalo, fulanito, ya terminamos. Se empiezan a mover y tranquilo, ¿se acuerda que le íbamos a operar? Ya terminamos. Y se empiezan como Godzilla, güey. Y luego ya algunos pacientes se levantan bien agresivos. O sea, ¿no les ha tocado pacientes que literal lo tenemos que someter entre todos los para que tacleas, no güey, se caigan sí. de la camilla? Porque Sí, la güey. camilla aparte es justa el espacio del paciente. Sí. Y ya cuando por fin agarra la señal el paciente, todo lo que tú le digas no se va a acordar. Claro. Sí, Entonces, sí. ¿cómo salió todo, doctor? Y todo modorro. Y no, todo bien, ya después platicamos. Llegan a recuperación y en recuperación Te vuelven a preguntar. te vuelven a preguntarse exactamente. ¿Cómo salió todo? Todo salió bien, al rato platicamos. Y no es como en la vida real que despierta el paciente y casi le dice, doctor, ¿cómo estoy? Si era una apendicitis, sí fue o sea, nada que ver, ¿no? Sí. Así despiertan como Luis Miguel, ¿no? ¡Mi pierna! Bueno, también nos ha tocado los que despiertan muy tranquilos ¿Sí? y que se dan la vuelta para acomodarse a dormir boca abajo. Sí. Sí, es cierto. Porque pues en la vida real es muy diferente, ¿o no, Sí. doctor Chris? Sí, hay muchas cosas, ¿no? ¿Cómo cuáles? A ver, dime tú.
Como dolor. No, cuelga tú. No, No, tú. después de ti. Bueno, voy a decir uno, pero tú dices otro. Ok. Ay, Bueno, uno, princesas. como ya habíamos dicho, uno es el dolor. Que bueno, también depende de cómo manejes las heridas y demás, puedes llegar a disminuir Sí. ese dolor, pero pues nunca es nada. Sí, depende mucho de tu anestesiólogo, el tipo de cirugía que hayas hecho, el tipo de anestesia que le hayas dado a tu paciente, en todo esto el control del dolor. Pero siempre hay algún tipo de dolor. Sí. También, por ejemplo, las náuseas. O el paciente que se despierta como el exorcista, ¿no? Sí, sobre todo a lo mejor al día siguiente, ¿no? Que vas y le pasas visita o en la tarde que después de que lo operaste hay gente que tiene un montón de náusea, güey, está bien incómodo, no puede comer nada, ¿no? Y también depende mucho de tu anestesiólogo. Sí, también. Incluso molestamos a Lalo, ¿no? Cuando un paciente llega a tener náuseas y de, hey, güey, ahí debes la De cena. la cena, sí. Sí. Como que Porque ya es raro que a Lalo le pase, ¿no? sí. Pero también justo como en estas cosas de que no pasan, pues en la serie así corte A está operando al güey, corte B, güey, y el paciente ya se está, como dices, echando unos chicharrones de las Ramos. Dices, güey, bueno, fuera que Por pasara así, favor, ¿no, ya güey? sé. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra doctora cosa, Manuel? Julia? La limitación en cuanto al movimiento. O sea, igual en las series pasan y ya andan como si nada caminando. Digo, si hay pacientes que llegan a ser tan tolerantes al dolor y que tienen a la vez poquito dolor, que se mueven muy bien. Y que tienen buena actitud. Sí, también. Sí. Que creo que también esa Sí, parte también. es muy importante. O sea, hay pacientes que, pues, a lo mejor traen cosas acá arriba y está la familia y como que manipulan un poquito y para que los consientan más y, ¿no? Que a final de cuentas eso también está implicado. ¿Tú serías Sí. un paciente quejoso? Fíjate que yo no soy quejoso. Bueno, cuando me operaron de la mano, No, sí, sí, sí. no, sí o sea, a lo mejor me quedo más callado y no estoy echando desmadre como habitualmente, pero no soy quejoso, ¿eh? Qué bueno, güey. ¿Tú sí? No, yo tampoco. Incluso las veces que he necesitado también que me hayan operado, igual, güey, no es de que estás todo el tiempo, oye, tengo esta molestia, oye, ya me pasó esto. Ni modo, ya te dieron las indicaciones, tienes que seguir lo que te dijo el doctor y hasta la consulta te sueltas en todas las dudas que tengas. A menos que obviamente sea algún dato de alarma, pues Que sí también te los tocará. dan. Sí, que también te los dan y entonces ya le das lata al médico. Pero yo creo que muchas veces los familiares son el peor enemigo de los médicos. Porque tú le puedes decir a tu paciente, no sé, que operaste de una hernia y que lo indicado es que mientras más rápido se paren a caminar, más rápida es la recuperación y que llegue la abuelita y no te pares. Se te va a abrir la herida. Te va a herniar. Te vas a herniar otra vez. Entonces el Sí. paciente entra como en esa disyuntiva de, híjole, ¿le hago caso a mi mamá que no sabe o a mi abuelita que no sabe o le hago caso al experto que me operó y estoy seguro, ¿no? Sí. Entonces yo creo que sí juegan un papel importante ahí los familiares. Sí, estoy de acuerdo. Y también cuando luego damos informes, no sé si se han fijado, digo, cuando son pacientes que se van a quedar un rato como los de colon o así, le digo a la familia, necesitamos mucho de ustedes, necesito que los paren a caminar al día siguiente Sí. o al rato, párenlo a caminar, no lo pueden dejar acostado y ya, ¿sabes? Sí, Porque esa tarea es de los familiares, como tú dices. sí. Sí. Otra. Por ejemplo, el riesgo de infección o de sangrado que nunca hay en las series. Ni seromas, ni se abren las heridas. Ni se complican las ni se cirugías, complican güey, las ¿no? cirugías. Sí, está cañón. Sí, es bien diferente, ¿no? Y como alguna vez platicamos, ¿no? A ver, una cirugía a lo mejor para ti es parte de tu día a día y parte de lo tomas como de, ay, ahorita tengo quirófano, pero al rato tengo que ir a la feria por unas gorditas tarascas, güey. Pero para el paciente es un hito en su vida, güey, ¿no? Me van a operar, güey. O sea, es algo que va a ser un parteaguas en su vida, es algo que lo va a marcar. Sí. Y es algo que es un proceso que a lo mejor inicia con la consulta, los laboratorios, la preparación para la cirugía que marca ese antes y después.
pero viene un proceso justo de después, ¿no? Una adaptación a la cirugía, a la cicatrización. Si es una cirugía funcional como las hacen ustedes de lo que decían hace ratito de la funduplicatura, de cirugía para el reflujo. O sea, va a cambiar tu vida. Sí. Y eso es algo que en las series pues nunca se plasma, ¿no? O sea, la cirugía fue todo un éxito, soy un chingón y ya, güey, se acaba ahí Pum. el capítulo, güey, Se ¿no? acabó, sí. Y mañana operamos otro. Pero no te das cuenta que ese paciente necesita un seguimiento, que ese paciente le va a cambiar la vida, que tienes que hacer esa parte de acompañamiento, saber manejar qué es lo que viene después. O sea, es algo bien complejo. Sí. Pensé que ibas a decir otra Sí, cosa yo también, después. ¿qué voy a decir? Se le fue el wifi. Se me fue el wifi. Y bueno, también tenemos, Cris, algo que las series nunca muestran. ¿Qué? A ver, platícanos. O bueno, Sí, Sí, como, o sea, pues esta parte administrativa, ¿no? Ya se las voy a piratear. Como de retrasos en el quirófano. ¿Cuántas veces nos ha tocado esperar, güey? puta. O de que la cirugía previa se atrasó, entonces pues ya la tuya tiene que esperar. O, O güey, justo lo que platicábamos hace rato, de que no hay enfermeras, no llegó ningún personal. Hay que esperar a que consigan que alguien venga a podernos apoyar en la cirugía. o cuántas veces ha pasado, güey, que no haya el material que tú pediste para la cirugía y se tenga que retrasar o se tenga que, no sé, que tengas que adecuar la cirugía que tú tenías planeada porque no llegó el material, güey, ¿no? Claro. y eso estamos hablando en el entorno en un entorno privado, de una Sí. cirugía privada. Ahora imagínate lo que pasa en una institución pública. Sí, está cañón. O sea, ahí no se retrasan las cirugías, ahí se cancelan. Sí. Y espérate que hay otra oportunidad para poder operarte dentro de 5 o 6 meses Sí. y te va bien. Sí. Y ahí se Pobres cancelan pacientes. hasta porque la mosca voló en el quirófano. Y no debe de haber mosca. O sea, es un decir. Con botitas y gorro. Sí, o sea, ahí en la institución a veces cualquier pretexto es bueno para que no se opere un paciente. Y en la institución, Desafortunadamente. perdón. Sí, sí. ¿Y en la institución? Y en la institución un ejemplo, una apendicitis, que es algo que tienes que operar sí o sí, no puedes esperar a un mes para operarla. Exacto. Claro. O sea, turno por turno te vas dejando ese pendiente porque no hay salas disponibles y los pacientes, obviamente, bueno, en el contexto de una apendicitis, como va a ser una cirugía, tienen que estar en ayuno. Pero, por ejemplo, una paciente que subió con una vesícula inflamada, que sí tienen que operarla, pero que no es algo inminente. Entonces, está en ayuno en la mañana, no la pasaron. La van a pasar en la tarde, bloqueada en ayuno, no la pasaron. En la noche, pues en la mayoría de los lugares Llegó un perforado y no la pudieron pasar. no la pudieron pasar. Llegó otra apéndice y no la pudieron pasar. Y ya pasaron 5 días en la que el paciente está en ayuno. No, mames. Con un Sí. ayuno que ni siquiera es necesario. Exacto. Exacto. Y ahí, bueno, ya si nos ponemos estrictos, incluso ese ayuno prolongado Claro. te está metiendo el pie Sí, claro. porque estás incrementando el catabolismo del paciente Sí. y eso puede hacer que tu cirugía no salga bien o que tu cirugía se complique o que se le infecte Sí. la herida o que, o sea, X cosa, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, otra cosa que pasa también en las instituciones, que llega un paciente con una urgencia y la lógica te diría que es una urgencia, suspendes la cirugía programada para meter la urgencia, pero luego los hospitales públicos, no, es que me va a pegar en la productividad. Y como si me baja mi productividad me dan menos presupuesto, yo necesito más presupuesto, le dan prioridad a lo programado que a lo urgente. Entonces el paciente, como dice Julia, se va atrasando turno tras turno tras turno. O hay veces que una cirugía que tiene que ser por laparoscopía, pues no es laparoscopía, pero si quieres te operamos abierta y los convencen de que sea una cirugía abierta y a lo mejor ya no es la mejor opción. Y pues todo esto nunca he visto yo en un programa de Grey's Anatomy que pase. O sea, llega el paciente y siempre hay quirófano disponible para Sí. la cirugía que Con lo que se necesiten. necesite. Con lo que Sí. se necesite, con el material. Así, necesito Sí, una está el motosierra verde fosforescente. 3,000. Doctor, aquí tenemos 3 motosierras verde fosforescente. ¿Cuál va a querer? Y si la quieres en amarillo, también hay.
Sí. Sí, o sea, está no, cañón. aquí pues los insumos, también todos los hospitales no, o muchos hospitales no tienen todos los insumos para cuando tú los necesites y hay que solicitarlos con anticipación para poderlos utilizar y hay otros que sí los tienen como en stock para el momento que se puedan requerir. ¿Qué te voy a decir? Yo tuve la oportunidad de estar en un quirófano viendo, obviamente, en Estados Unidos. Está cañón, güey. O sea, esos güeyes sí tienen todo adentro del quirófano, güey. Sí, o sea, sí, sí. yo entré a ver No cirugía en el almacén. No. No. Yo entré a ver cirugía de colon y, güey, o sea... Ya se fue. Phil Barrera. Sí. Perdón. Perdón. Ya se fue. Güey, tienen... O sea, el quirófano debe ser 4 veces un quirófano de los de aquí. Más o menos. Y tienen estanterías adentro, güey, Ujú. con suturas, engrapadoras, separadores estos automáticos de los desechables, Sí. trócares, güey, energía, güey, todo, güey. Sí. Oye, necesito esto, pum, levantan, tienen como unas, ya sabes, como cortinas ahí plegables, levantan la cortina, pum, 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 aquí está, paz, lo abren así, menos de un minuto ya tienes lo que pediste. Ahí sí está como en la serie. Ahí sí está como la serie. A También. lo mejor estaban sesgadas las series porque Porque son las hacen gringas. como los Son gringos. allá, sí, no las hacen como en Bueno, México. Pero también las mexicanas las hacen como si fueran pinches hospitales gringos, güey, ¿no? Sí. Fíjate que en Madrid es igual. Ujú. También tienen todo. O sea, ellos te dicen, ¿qué va a operar, doctor? No, una hernia. Ok. Tengo la malla esta malla, esta malla, esta malla o esta malla. No, hoy quiero utilizar esta malla. Igual, suturas, ¿qué le vamos a poner? Esta. 20 suturas de esta, porque allí es, una sutura es un punto O 2 puntos. o a lo 2 más. puntos. Y aquí, con una sutura damos 10. Sí. hasta que ya el cabito, hasta te dicen, te vas a ganar el aguilita cuando estás en el IMSS. De que, no, sí sale otro punto. Doctor, se quiere ganar el aguilita. Porque intentas ahorrar insumos. Y allá igual, cada quien sabe lo que hace. Y tú estás en la salita de espera y te llega la enfermera y te dice, doctor, el paciente ya está anestesiado. Y ya, ok, ya vas, te cambias y ya te metes a quirófano. Y acá es, no vamos a empezar hasta que el cirujano no esté aquí sentado, viendo cómo hacemos Sí. tal o cual cosa. Y se retrasan mucho las cirugías o el programa y por eso es que al final, híjole, ¿de qué cree, señor? Ya no hay tiempo para operarlo. Y las cirugías que vimos allá también eran públicas, ni siquiera eran privadas. Ajá. Volteabas y había una mesa con todas las mallas que pudieras haber visto en el mundo. Así, Cris y yo babeando. Sí, haz de cuenta que estabas en Disney. Hasta había un stock específico para anestesia. Ujú. Qué cañón. O sea, una esquina era pura anestesia, otra parte era puras mallas, o sea, otra parte puras suturas y había todo. Y veíamos cómo bueno, no se desperdiciaban, pero las suturas de que utilizaban una para 2 puntos. Y el que daba 2 puntos en una sutura era el desperdiciado. Ajá. Sí. Tienen hasta sistemas de vacío para las heridas ahí disponibles. Sí, está cañón. Y eso, pues acá generalmente uno anda sufriendo, ¿no? Incluso en la medicina privada, o sea, tienes Sí. que planear Planearlo. muy bien tu cirugía porque si no te pueden sorprender o te puedes sorprender y no tener a la mano algo que necesitabas, ¿no? Sí. Y digo, también algo que creo juega en contra aquí en México, pues es la saturación de los sistemas hospitalarios, ¿no? Sí. Que justo es lo que platicaba o retrataba muy bien Julia ahorita, de a lo mejor es un paciente con algo que es prioritario, pero no es urgente, Ujú. y justo esa sobredemanda que hay del sistema hace que ese paciente se termine operando 5 días después. Sí. A lo mejor, y si bien le va. Sí, sí, bien, le va así. O sea, tuvimos una paciente que por alguna razón tenía una apendicitis, ¿te acuerdas? Que por alguna razón no se pudo operar en el sector privado. Sí. Se fue al sector público 5 días Con apendicitis. con apendicitis. No mames. No, pobre del cirujano también que lo 5 operó. días. Y bueno, ya pobre llevaba de la diagnóstico, o sea, paciente. no es como que llegó de nuevo. Bueno, a lo mejor sí llega de nuevo, pero ya traía estudios. Pues luego pasa que no se los valen, ¿no? Ah, Cinco. también. ¿Has escuchado eso? 5 días. No, Sí, qué también loco. pobre del cirujano. Y a lo mejor llegas a un punto en el que ya sabes que ya llevas 5 días y pues ya tampoco te quieres meter en ese problema. Claro. Y lo sabes que dejas va a al ser un siguiente, y lo dejas al problemón. siguiente, y lo dejas al siguiente. Sí. Digo, no sé si pase. Hasta que ya no te queda de otra. Ajá. Hasta que eres el más. El cuando ya hay sala. Cuando ya hay sala. Híjole, ya.
No, yo también conozco una que aunque hay sala, no hay sala. Claro. ¿Qué otra de las cosas son de las que no retrata las series? El impacto real en la vida de los pacientes. Y el desgaste emocional que tenemos como cirujanos. Bueno, a lo mejor sí hay series en las que alguna vez los ves llorar. Sí, A lo mejor sí. sí. No, Que se al, no, encierran. no al nivel. Que se encierran en los baños, en las habitaciones para O en llorar. los sépticos. En Que los allá no sépticos. parecen sépticos. Sí, no, los sépticos de allá es a la madre. Aquí te metes al séptico y mejor te sales. Güey, pasas por el séptico por fuera, que donde dices, ay, cabrón, aquí Sí. está el séptico, güey. Ni siquiera necesitas ver el letrero, güey, ¿no? ¿Qué dice No, séptico? no necesito estar burnouteado para llorar. En un séptico. Pasa así, ay, Ay, que te lloran los ojos, te güey. lloran los ojos. El séptico. El séptico. ¿Qué es el séptico? Expliquen. El séptico es Donde se tiran el cuarto todos donde los- se tiran todos los residuos del paciente. Vómitos, evacuaciones, drenajes, Todo. orina, lo que se Todo. imaginen. Todo, Todo lo lo que que se salga. imagine que Todo sean lo que salga. fluidos de un paciente Va al séptico. va al séptico Y sólidos también. y sólidos. Y semisólidos. Entonces imagínate una mezcla de No. bilis con vómito con... Sea olvídate ya. invasora. No, sí Sí, está así. cañón. Sí. ¿O alguna vez han visto también que le digan al paciente, esto pudo salir muy mal? ¿Cómo? Sí, o sea, que están, o sea, que llegan y le digan en las series, pues esto fue un éxito, pero pudo haber salido muy mal. Yo nunca he visto eso ¿En las No, series o del- en la vida real? en las series. No. No, de los capítulos que yo he visto, no, nunca vi eso que dijeron. Yo creo que yo nunca he visto una serie completa. La que más he visto es la de Grey's Anatomy, yo creo. Yo la de Grey's Anatomy sí vi. Yo no. No vi toda, pero sí la mayoría. No, yo no. O sea, no, nunca vi eso. Y además, o sea, en la vida real sí pasa. Tuvimos una paciente que justo estaba en duda de si podía operarse aquí, o si se tenía que ir a la institución pública. Era una paciente que sí se van a acordar, la operamos hace poquito, que primero le tuvieron que hacer CEPRE porque tenía unas piedras en la vesícula, viajaron a los conductos, se taparon esos conductos. Entonces primero le hicieron la endoscopía para destapar esos conductos, Sí. después le quitamos la vesícula, hizo pancreatitis. Ajá. Le dije, güey, lo vine a ver en la noche a urgencias. Y dije, güey, si hubieran ido a la institución No. con la sobredemanda que hay, te hubieran Sí. hecho la endoscopía, a lo mejor, ¿qué te gusta? Si bien le iba unos 3, No, 4 no, días no, después, No, güey. en claro un que escenario no. bueno, Sí, unos 3, 4 días después, sí. güey, esa paciente, si no le destapaban eso, en 1 o 2 días se iba a Morelia. O se iba a la terapia. O a la terapia y luego A Morelia. hacía escala entre la terapia Sí. para sí. luego irse a Morelia. Sí. ¿No? Y entonces justo le dije, qué bueno que tomaron la decisión, y no es que ya no la hayamos operado nosotros, pero qué bueno que tomaron la decisión de hacer algo donde en el medio privado pues se pueden agilizar ese tipo de cosas, Sí. y a lo mejor en 2 días pudimos resolver todo Sí. y se fue a su casa y le fue muy bien, cosa que pudo haber salido muy mal. Y justamente la endoscopía es un tema, o sea, la endoscopía, la CEPRE, es un tema que tiene mucho rezago en el sector público. Cuando llegaba un paciente que necesitaba endoscopía, lo que yo les decía a los pacientes es que el promedio de tiempo en que nos la hacían eran de 1 a 2 semanas, si bien nos iba. Entonces el paciente tenía que quedarse hospitalizado 2 semanas No, para ver que no se complicara, qué loco. para que pudiera tener un turno para la endoscopía. Y si se complicaba, a lo mejor le adelantaban el estudio. Pero si no, ahí estabas, tenías al paciente, era visita de cortesía. ¿Cómo está? ¿Bien? ¿No se ha complicado? No, nos vemos mañana. Todavía no hay fecha para su estudio. Y tenerlo en el hospital. Sí, Con todos los riesgos que que eso. Entre los Exacto. riesgos y todos. que sale más caro. Claro, imagínate cuánto cuesta tener un paciente hospitalizado por día. No, muchísimo. O sea, en la priva debe costar, ¿qué? La pura noche, O sea, y el algo puro que día, sin sin medicamentos, a lo 7,000 mejor. pesos. A eso te iba a decir, bueno, con a lo En mejor el- medicamentos, soluciones, unos 7, 8 mil pesos. En el escenario de una hospitalización sencilla, Ajá, sí, sí. sin sí, terapia sí. intensiva. Ahí No, ya o sea, aumenta- en el escenario de ese paciente que Ah, nada más sí. está nadando En el de instituto, muertito. en el IMSS,
porque hay pacientes que pueden no tener IMSS y pagarla como si fuera un hospital privado. El día hospital, ¿Alguien hace eso? pues El Javier. en la T1 había un tabulador. El día hospital eran cuánto como les cobran? 20 y tantos mil pesos. Órale, Ay, qué güey. loco, güey. O sea, era más caro atenderte en el IMSS como paciente privado que atenderte como Qué en la loco. priva, en un hospital privado. Fíjate que en el hospital donde yo estoy, la endoscopía no tiene tanto rezago. Sí hay mucho paciente, pero trabajan mucho. Sí, porque el servicio de endoscopía es muy pilas. Funciona bien, Sí, sí. y aparte el servicio de endoscopía tiene una residencia. Eso O sea, bueno, también acelera tiene mucho las alumnos. cosas. Sí. Y acá era un solo endoscopista en la mañana y uno en la tarde. No. Y era inicialmente era un día a la semana que No, hacían las pobre hombre. endoscopías, las EPRES. No hay forma O sea, que se dé abasto. imagínate, de 5 días, solamente uno, y había 6 pacientes, pasaba 3 y hasta la siguiente semana. Y los Y- que te juntaban. Y los que se le juntaban, hasta que llegó otra doctora, y ahora eran 2 días a la semana. Uno los hacía un doctor un día y la otra doctora el otro día. Entonces, o sea, estaba imposible. Sí, está Imposible imposible. para la cantidad de pacientes que Para la atiende el demanda seguro. que hay, Claro. claro. Y aquí donde yo estoy, sí hay los 7 días de la semana. Esa es la ventaja. Oigan, vamos a cambiarnos un poquito. ¿Qué impacto real tiene esto en los pacientes? Porque digo, las series crean expectativas que no son reales, ¿no? Sí, a final de cuentas, después de esto, los pacientes llegan subestimando la cirugía. Porque vieron que el cirujano ni se despeinó. Sí. Subestiman la cirugía, minimizan los riesgos porque los pacientes ven al paciente como dijimos hace rato que está perfecto a las 2 horas de haber salido y esperan también resultados prácticamente mágicos. Sí. Sí, yo creo que eso justamente es el impacto que tienen los pacientes, como tú dices, el hecho de que creen una expectativa que no es cierta en el paciente. Ellos llegan solicitando o esperando resultados mágicos que a lo mejor no son los que siempre se van a obtener. Y a la hora de que termina la cirugía, lo que es normal, ellos piensan que es anormal. ¿Por qué? Porque en la serie no pasa lo que estamos diciendo. Sí, de acuerdo. Y al final de cuentas siempre termina esto afectando como adherencia a tratamientos o a lo mejor andan brincando de un médico a otro tratando de que alguno encaje en su En lo que ellos esperan. en lo que ellos quieren escuchar, ¿no? Ujú. Y a los que ellos vieron qué pasa. Ajá. Sí, seguramente sí. Y muchas veces lo malo es que el médico que les promete que va a ser así es con el que van, pero a la hora de la hora, pues no va a ser así realmente. Y justo eso es lo que crea todavía más, pues más molestia con los pacientes. Claro. Ujú. Para ir cerrando. Ay, hablé como si tuviera vodquita ese termo. Yo creo que las series están bien para entretenernos, pero en la medicina real es diferente. En la medicina real, pues sí nos cuidamos. Doctora Monroy. Que todos los cirujanos no somos personajes de serie, somos personas que estudiamos mucho tiempo, que tomamos decisiones difíciles y que cargamos con las consecuencias de todas las decisiones que tomamos. Juan Carlos. Sí, yo también coincido con algo que tú dijiste, Chris. Las series entretienen, son para pasar el tiempo, son algo a final de cuentas que tienen a lo mejor un sustento real, no en el 100%, o tienen una inspiración en algo real, como las películas que dicen, ¿no? Basada en hechos reales. Ajá. O sea, a lo mejor las series están basadas en hechos reales, sin embargo, la vida real funciona abismalmente diferente, Claro, ¿no? Entonces, nada más que no pierdan eso de contexto la gente. claro. Y justo, bueno, un comentario rápido. Justo ayer no sé por qué me salió en TikTok una entrevista que le estaban haciendo al que salía en Grey's Anatomy de neurocirujano, que no me acuerdo cómo se llama. Te mentiría. Sí, yo sí sé- El Dr. sí sé quién Shepard es. se llama Ajá, el Shepard, ajá. pues no sé cómo se llama el actor. Ajá. Y eso fue estaban diciendo que tenía como 15 años que dejó de grabarla, que había grabado 11 temporadas, y le preguntaban si realmente se acordaba de algún término que hubiera dicho. Y no se acordaba absolutamente de nada. Pero al final de cuentas dijo que
Había muchas personas que le habían escrito diciendo que habían estudiado medicina por haberlo visto a él. Órale. O sea, ese grado de impacto puede llegar a tener. Claro, sí, totalmente de acuerdo. Esto tiene, y justo a eso iba tómenlo con reservas, porque esto puede tener un impacto muy importante y muy grande en la gente, ¿no? Puede servirnos para inspirarnos, definitivamente sí. Sí. Y yo creo que eso es lo que debemos de quedarnos. No es malo tampoco ver series. Tampoco claro, estamos diciendo que no vean series, pero que sepan identificar lo que es real y lo que no es real y no esperar que en la vida real suceda lo que está pasando en una serie. Úsenlo Claro. como una inspiración. Muy bien. ¿Algo más? Nada más. Cristiano. Ay, juez, ámonos. Muchas gracias por acompañarnos. No olviden suscribirse, denle like, manitas arriba. Compártanlo para que podamos llegar a más gente. Y pues por aquí nos vemos la próxima semana. Doctora Monroy. Nos vemos. Doctor Juan Carlos. Compártanlo con su tía que dijo, ay, es que el doctor Shepard está bien guapo y él Está opera guapo. todo. No operaba Pues todo. en la vida real no estamos tan guapos. Nos vemos la siguiente. Bye. Nos vemos.